las faltas de aquellos que revivió. Mis faltas borra en el santuario. Reúne más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra en el santuario. Reúne más a en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borra en el santuario. Reúne más a en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario, reúne más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario, en el santuario. Amén. Muy bien. Ya con eso ya me estoy lleno. Sí, definitivamente ahí se predicó ahora mismo. Bien, pues bienvenidos a todos, ¿verdad? A aquellos que nos ven a través de los videos, a través de Facebook, a través de YouTube. Le agradecemos, ¿verdad?, que están viendo los videos y que se están suscribiendo al canal, que están apoyándonos para una buena causa. Esto no es para ganar
personas, sino para ganar almas para Cristo. Queremos impartir la verdad acerca de estos temas y bien importante, ¿verdad? Que primero pidamos la dirección de Dios, así que vamos a orar. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre Celestial por este hermoso día, tu día santo. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de exponer tu palabra. Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este lugar y que se pueda manifestar de una manera gloriosa, Señor. Que podamos escuchar tu palabra y entenderla porque tu Santo Espíritu ha de explicarnos tu palabra. Padre Celestial, guíanos en esta hora y guía a todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues el sábado pasado habíamos hablado acerca de algunos de los utensilios o muebles del atrio, del lugar del santuario. Y esta es la segunda parte de eso. Vamos a seguir explicando un poquito más del santuario. El santuario tiene muchas cosas que podemos explicar que nos ayudan a nuestra vida espiritual. Así que igualmente, como siempre hacemos en los temas, nos van a estar ayudando con las escrituras para poder buscar, ¿verdad?, en la palabra de Dios algunos pasajes de la Biblia y que nos puedan ayudar a nosotros a entender un poquito más de las cosas que Dios quiere explicarnos en esta hora. Es importante que podamos visualizar aquellas cosas que Dios le dijo a Moisés para que podamos entender qué era lo que Dios quería para con el hombre, qué era lo que Dios quería hacer con el hombre, cómo Dios se quería manifestar al hombre y con qué propósito. Así que vamos a la palabra de Dios, al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 25, del 1 al 7. Y vamos a leer, como dice así. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Y miren qué interesante. Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo que le diga a los hijos de Israel, que le diga a su pueblo, ¿verdad? Y específicamente que tomen ofrenda para Jehová. Y es bien interesante lo que dice después de ese pasaje, porque a veces leemos porciones de la escritura tan rápido que no podemos entender lo que Dios quería decir sigilosamente y el mensaje que tenía. Mire lo que Dios pedía o lo que Dios quería o aprobaba. Decía: de todo varón que la diere de su voluntad. Y sigue diciendo: de corazón tomaréis mi ofrenda. O sea, que el Señor no quiere ofrendas que son obligadas. El Señor no quiere ofrendas porque la persona se siente comprometida. El Señor quiere una ofrenda que sea de corazón, que era porque ellos realmente querían que Dios morara con ellos, porque realmente querían que quisieran de corazón construirle un lugar a Dios para que Dios pudiera manifestarse de una manera diferente. Yo creo que eso que se puede ver en la Escritura también lo manifestamos nosotros, que estamos buscando un lugar para adorar. Así que Dios pide de nosotros esas ofrendas de corazón. Y sigue diciendo aquí: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y especifica todas las cosas y dice: oro, plata, cobre, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Así que vemos muchos materiales preciosos que Dios necesita para la construcción de este tabernáculo, de este templo.
Y es interesante, ¿verdad? Que si hoy nos ponemos a buscar todo este tipo de materiales, es muy difícil conseguir. Y en el desierto, y bien costoso, ¿verdad? Pero hay algo que es lo más que podríamos decir que maravillaba a este pueblo, por la cual este pueblo se derramó a llevar todas esas cosas para construir el templo. Y era el próximo versículo, Éxodo 25, versículo 8. Y dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y quiero explicar rápidamente la palabra habitaré, que en hebreo se dice shakán, que significa morar, significa quiero vivir, quiero morar. Y si vemos la palabra en el original hebreo, también dice una similitud de palabras, dice shakén, que significa cuando tú deseas que un vecino viva contigo. Eso es lo que significa esa palabra original. Que un vecino, un buen vecino, tú quieres que viva en tu propia casa. Eso es lo que significaba esa palabra. Quiero que podamos comparar con algunos escritos para ver qué Dios realmente, dónde Dios quería morar, dónde Dios quiere morar hoy, porque sabemos bien que el tema es mi vida en el santuario. Así que yo tengo que mirar el templo de Dios, el propósito que Dios tenía para construir un templo, para morar, para encontrarse con el pueblo. Y eso tiene que impactar mi vida. Eso tiene que decirme a mí algo. ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Por qué Dios quiere morar conmigo? ¿Por qué Dios quiere acercarse a mí? ¿Con qué propósito? Vamos a leer algunos escritos y me van a ayudar algunos de ustedes. Quiero que busquen Hechos, capítulo 17, 24. El que lo tenga me lo puede leer. Y Primera de Corintios 3, 16 y 17. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Muy bien. Y vemos esa porción de la escritura que dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y decimos, pero ven acá. Si Dios le dijo a Moisés que me construyeran un templo, ¿cómo es que el libro de Hechos me dice que Dios no mora en un templo hecho por manos humanas? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien. Entonces tenemos que entender la historia. Dios quería morar con su pueblo y le envió a Moisés a que llamara al pueblo para construirle una morada a Dios. Pero esa morada que iba a construir aquí era una copia de la morada que está en los cielos. Para que Dios pudiera tener una relación más íntima con el hombre. Y el libro de Hechos y el libro de Primera de Corintios en el Nuevo Testamento nos dice cuán relacionado o cuán personal es Dios. Tan personal que Él quiere morar en el templo no hecho por manos de hombre, que somos tú y soy yo. Amén. Ese es el templo que Dios quiere morar. Así que dejemos que la enseñanza del santuario nos lleve a nosotros conocer un poquito más de lo que Dios quiere mostrarnos en esta hora. Colosenses capítulo 1, 27, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas
de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ahí está una enseñanza cabal del santuario. No es diferente lo que quiere decir Pablo en este libro. No es diferente a lo que Dios le dijo a Moisés para construir un templo y morar con su pueblo. No es muy diferente. ¿Qué sucede con el pueblo de Dios? Y eso es una buena pregunta. ¿Por qué el pueblo de Dios, como explicamos antes, no ha caminado dentro del santuario espiritualmente hablando? Y se ha encontrado con los muebles del santuario y ha tenido la experiencia. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué todavía hay gente que dice ser del pueblo de Dios y todavía no entiende que Dios quiere morar en nosotros? Que Dios quiere cambiar nuestra vida. Que Dios quiere llevarnos a ser semejantes a Cristo. ¿Qué te ha detenido todo este tiempo? ¿Por qué en tu iglesia no se están hablando estas cosas? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué tu pastor no habla del santuario? Supuestamente, el pueblo de Dios somos. Y decimos así. Pero quiero contarle una historia breve, muy breve, y es de un amigo que tengo. Ese amigo era evangelista. Y ese amigo evangelista lo invitaron a una campaña de una iglesia. Y él empezó a dar la campaña y la campaña tenía que ver con, mire, oiga bien, con el mensaje de los 3 ángeles y el santuario. Y el pastor, luego de esa campaña, el pastor lo llama y le dice, yo te vuelvo a invitar, pero lo único que no quiero o no puedo que hables es, adivinen qué, el santuario. Como adventistas del 7º día libre, nosotros, nadie nos dice que no podemos hablar del santuario. No sé en tu iglesia, pero quisiera decirte una cosa. Los adventistas sin el santuario no tienen mensaje. Todo está explicado a través del santuario. Y nuestra vida debe pasar por el santuario para ser perfeccionada a la imagen y al carácter de Cristo. Vamos a leer un poquito más adelante. Dice 2 de Corintios, capítulo 6, versículo del 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunta. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán, ¿qué dice? Mi pueblo. Mi pueblo. ¿No está diciendo lo mismo que dijo a Moisés? Así que sigue diciendo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos que entender algo bien importante del santuario. Dios quiere morar contigo, pero a menos que no entremos al santuario, Dios no puede morar con nosotros. A menos que nosotros no caminemos y entendamos lo que quiere decir, no podemos llegar a su presencia. Vamos a leer lo que dice Cristo en su santuario, página 46. Dice, el santuario que está en el cielo es el mismo centro de la obra de ¿quién dice ahí? Cristo. De Cristo en favor del hombre, concerniente a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos
hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos, dice ahí, no algunos, no los que se le permita, sino dice todos, investiguen cuidadosamente estos temas y así estén capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ellos. Así que hay una enseñanza vital del santuario para nuestra vida hoy, porque va desde el principio hasta el fin y demarca la separación del pecado a nosotros, que podamos separarnos del pecado. Y vamos a adentrarnos un poco al santuario en esta próxima parte. Y bien interesante en la foto que traje aquí, que la parte de la entrada o la puerta del santuario al lugar santo tenía una puerta y tenía 5 pilares. Y usted se preguntará, pero ven acá, con 2 pilares no lo hacían. No, Dios puso 5 pilares. ¿Para qué? Cuando una estructura tiene 2 pilares, ¿es más fuerte que una que tenga 5? No, claro que no. Así que tenemos que entender cuando entramos al santuario qué debemos hacer antes, porque debe ser una experiencia espiritual personal. Y vamos otra vez al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 4. Si alguien me lo puede leer. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así que bien interesante que vemos que Moisés, estando o para estar en la presencia de Dios, tenía que hacer algo. Tenía que quitarse algo. Y si estudiamos el santuario, los sacerdotes también tenían que hacer lo mismo. Porque la entrada del lugar santo, lo dice la palabra, lugar santo, era tan santo como el lugar que Dios escogió para encontrarse con Moisés. Cuando Dios se encontró con Moisés, ¿qué representa que se haya quitado el calzado? Y yo le pregunto, ¿verdad? A ustedes, las impurezas. Yo le pregunto, ¿usted iría a las tiendas o iría a cualquier lugar sin zapatos? No. Claro que no. Pero sin embargo, cuando Dios le dice que el suelo que está pisando Moisés es santo, el polvo y la suciedad que tienen sus zapatos, representado como el pecado, no puede morar donde está Dios. Así que él tenía que quitarse su calzado, él tenía que quitar su pecado, él tenía que quitar todas aquellas cosas antes de entrar al santuario. ¿Usted está entendiendo lo que quiere decir esto? Que si yo sé ahora mismo dónde está Jesús, dónde está mi vida espiritual hablando, ¿está en el atrio donde está el polvo? ¿O ya yo entré, me quité mi calzado para entrar al lugar santo? ¿Dónde está mi vida espiritual? ¿En qué nivel yo estoy con Dios? ¿Ya entré al lugar santo? ¿Ya entré a la presencia de Dios? ¿O todavía queda pecado que tengo que quitar y lavar? Porque hablamos el sábado pasado del lavacro y por eso se tenían que lavar los pies y las manos para obrar o para entrar incluso al lugar santo. Muy bien. Cristo en su santuario, página 31, dice: Moisés que se quitase las sandalias, porque la tierra en que estaba era santa.
Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas a él habrían profanado el santo lugar. ¿Escucharon bien? Debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar al santuario. Y también tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar del holocausto. En esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. ¿Y saben qué simboliza eso? Hablando de toda obra de pecado y todo caminar pecaminoso. Debemos lavar nuestras vidas antes de entrar al lugar santo, antes de tener una experiencia diferente con Dios de la que tenía en el atrio, de la que tenía en el mundo. Yo quiero ser partícipe de algo diferente con Dios, pero ¿qué pasa? Que llevo 20 años en la iglesia y soy igual y hago las mismas cosas y practico lo mismo. ¿Por qué? Porque debemos entrar al lugar santo. Debemos quitarnos el polvo de nuestra vida para poder tener una experiencia diferente. Aquí vemos una representación de los pilares. Eran gruesos, tenían sus bases de cobre, el interior era de madera de acacia y la parte del medio era investida en oro para entrar, y tenía las cortinas que eran de dos colores. Después más adelante podemos explicar un poco más de eso. Pero es interesante que debemos entender que nosotros tenemos pilares. Y cuando Moisés se quita sus calzados, o cuando aquellos sacerdotes se quitaban sus calzados, se lavaban, lo primero que veían eran esos grandes pilares de oro, por la cual debe nuestra fe estar sostenida. Éxodo 26, 36 y 37. Dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcino, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Y dice aquí, para que podamos entender lo que representan los pilares, lo que deben hacer los pilares en nuestra vida, porque queremos de lleno entrar a la presencia de Dios sucios así como estamos, y sin sabiduría ninguna, y sin como estoy. Y así decimos, así mismo como, bueno, algunos tienen por costumbre de decir: cuando yo me muera con todo y sandalias me voy para el cielo. ¿Verdad que sí? Que lo hemos escuchado. Eso es algo bien común aquí en Puerto Rico. Pero sin embargo, aquellos hombres santos de Dios no podían tener sandalias en sus pies. Eso debe decirnos algo. Y dice aquí, manuscritos inéditos, tomo 3, página 33. En esta época de error, de fantasías y ensueños, es preciso que aprendamos los primeros principios de la doctrina de Cristo. Esforcémonos por poder decir con el apóstol: no os hemos dado a conocer poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. El Señor nos emplaza para que sigamos principios elevados y nobles. Debemos permitir que los principios del mensaje del tercer ángel se destaquen de forma clara y nítida. Los grandes, ¿qué dice ahí? Pilares de nuestra fe. ¿Qué dice? Aguantarán todo el peso que se ponga sobre ellos. Ahora entendemos por qué tenía esos grandes pilares en la entrada. Porque son los pilares de nuestra fe los que deben aguantar ese peso de las cosas que no son de Dios, y deben decirnos a nosotros
en qué estamos cimentados. Así que es importante que sepamos lo que creemos. Es importante que podamos participar de estos pilares y podamos hacernos firmes en ellos para poder entrar en la presencia de Dios. Vamos a hablar de otro mueble del santuario. ¿Habían visto este? ¿Cómo se llama? El candelabro. Yo tengo otra foto que es más basado en el original, ¿verdad? Esto es una copia. Y el candelabro, muy bonito. ¿Para qué era? ¿Para qué era el candelabro? Era para alumbrar el lugar santo. Porque era oscuro. Acuérdense que tenía cortinas y estaba oscuro. En ese departamento del santuario estaba ese candelabro para alumbrar lo que se hacía, el oficio diario de día y noche. Pero día y noche tenían que alumbrar, y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué simboliza esa luz, qué simboliza ese aceite, qué simboliza esa lámpara, qué simboliza. Pues tenemos que saber lo que quiere decir. Y dice aquí en Salmos 119, 105, muy conocido el versículo. Lámpara es a mis pies. ¿Qué dice? Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Así que el candelabro ayudaba a que el sacerdote no tropezara, sino que pudiera saber el camino por donde andaba para poder oficiar. Y ahí vemos que la representación de la lámpara, ¿qué quiere decir? Que es la palabra de Dios la que alumbra mi caminar. Y sigue diciendo en Lucas, capítulo 4, 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que vemos que el ungimiento se hacía ¿con qué? Con aceite. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Yo creo que si entramos en el santuario y miramos cada una de las cosas representadas aquí, podemos ver que el Señor nos está guiando a tener una experiencia con la palabra de Dios. En el candelabro, una experiencia con el Espíritu Santo. Una experiencia para poder ver mi vida dirigida por Dios. Solamente vamos a seguir viendo. Esta es la foto que tengo del original y tenía unas flores de almendros. Era bien bonito, bien parecido al original, bien bonito. Y eso tenía que estar encendido de día y de noche. Ahora, quiero que me ayuden, así que busquen la escritura, que me van a ayudar un poquito. Me van a ayudar a buscar unos versículos. Y vamos a ver los símbolos de los versículos de lo que se le dio a Moisés acerca de esto. Éxodo 40, 24. Éxodo 40, 24. A otra persona que me busque el otro versículo. Éxodo 25, 37. Otra persona que me busque Éxodo 30, 7 al 8. Muy bien. Y otra persona que me busque Levíticos, capítulo 24, versículo 2. ¿Qué dice Éxodo 40, 24? Luego puso el candelabro en el santuario, frente a la mesa, al lado sur de la cortina. Muy bien. Ahí está la posición del candelabro dentro del santuario. Éxodo 25, 37. ¿Qué dice?
Y le harás 7 lámparas que encenderás para que alumbren hacia el frente. Muy bien, ¿verdad? Tenía 7 lámparas, esas son las características del símbolo, que también representan los 7 espíritus de Dios para alumbrar hacia el frente. Muy bien, Éxodos 30, 7 al 8, 7 y 8. Sobre el Aarón quemará incienso aromático cada mañana, cuando aderece las lámparas. Muy bien, ve que las lámparas eran aderezadas para que siguieran quemando, siguiera teniendo aceite. Lo que decimos la gasolina, para que siga, ese aceite era de oliva puro. Muy bien. Y Levíticos 24:2. Dice, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Y ahí está la explicación, ¿verdad? Del aceite. Muy bien. Ahora vamos a buscar las cosas que vio Juan específicamente en el Apocalipsis en cuestión a esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Amén. Muy bien. Éxodos capítulo 4, Apocalipsis, perdón, capítulo 4, versículo 2 y 5. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en él y en el trono uno sentado. 5. El 5. 4 o 5. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que vemos qué son los 7 espíritus de Dios que están en el trono de Dios. Así que hay uno, el original, está en el cielo. Y es lo que representa los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo. Muy bien, Juan capítulo 1, versículo 9. No falta Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. 1:13 dice así. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. ¿A quién vio Juan? A Jesús. ¿Y dónde estaba Jesús? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. En el lugar santo del cielo estaba. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba ministrando delante del candelabro. Muy bien, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esa luz verdadera? Cristo. Cristo es la luz verdadera. Cristo nos está alumbrando con su Santo Espíritu en este momento para que podamos ser partícipes de la obra que estaba haciendo Cristo y que Juan vio en el cielo. Tenemos que ser partícipes nosotros de la experiencia de lo que significa que Jesús está ministrando a favor nuestro. En ese momento, Cristo estaba en el lugar santo. Ya hoy no, ya está en otro lugar. Pero en ese momento que Juan vio, Cristo estaba ministrando delante de los 7 espíritus de Dios, delante del candelabro, y estaba haciendo una obra en ese lugar. Muy bien. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Acaso Cristo no quiere para nosotros que tengamos la luz de la vida? ¿Acaso Cristo no está ministrando a nuestro favor en este momento? ¿Acaso Cristo tiene que seguir esperando que sus hijos quieran entrar al santuario en su experiencia espiritual para poder ser diferentes cristianos? ¿Qué pasa? Que no se me ha dicho que se supone que yo entre al santuario. ¿Por qué no quieren entrar? ¿Por qué quieren seguir pecando? ¿Por qué quieren seguir en el atrio? ¿Por qué quieren seguir en una experiencia y dicen que hasta que Cristo venga vamos a seguir pecando? Si el santuario me dice todo lo contrario. En el santuario está todo explicado. ¿Quiénes podían entrar al santuario? Solamente santos hombres de Dios. Ustedes y yo somos santos hombres y mujeres de Dios. Queremos entrar en una experiencia diferente. Y vamos a ver en ese momento quiénes dos estaban trabajando en ese lugar. Bien interesante, Sermones Escogidos, tomo 1, página 260. Dice: si avanzamos hacia la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, tenemos que mostrar que hemos sido vaciados de toda suficiencia propia y llenados de, ¿qué dice ahí? De aceite áureo, que a través de los 2 candelabros de oro. ¿Por qué decimos 2 candelabros? ¿Por qué 2? Si habían 1. Sigue diciendo: nos ha sido impartido por medio de 2 ungidos, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Que están delante del Señor de toda la tierra. Dios nos suple mediante su gracia y providencia. Desde la eternidad nos ha elegido para que seamos sus hijos obedientes. Entregó al primer ungido, entregó a su hijo para que muriera por nosotros, para que pudiéramos ser santificados para la obediencia a la verdad, limpiados de toda indignidad y vulgaridad del yo. Como pueblo, estamos muy atrasados. Ahí lo dijo la profeta. Estamos atrasados. Y sigue diciendo: se necesita un esfuerzo personal, una entrega individual del yo. Hemos de ser controlados por el segundo ungido, por el Espíritu Santo. Así que vemos la imagen de lo que Juan vio en el cielo. Jesús y el Espíritu Santo ministrando en favor del hombre. ¿Hoy están ministrando en favor del hombre? Claro que sí. Aprovechemos la oportunidad, porque llegará el momento donde el Espíritu Santo se tenga que retirar de la tierra. Y si usted no ha aprendido a vivir en santidad, a dejar el yo y a dejar todas estas suficiencias propias, no vamos a poder llegar de esa manera. Sigue diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que esa luz que Dios nos ha dejado, la palabra, esa luz que Dios nos ha dado, su Espíritu Santo, ese aceite, nos ha ungido para que nosotros podamos ser luz. Pero a algunos ya no le queda aceite en sus lámparas, lamentablemente. Algunos no quieren enseñar la verdad. Algunos líderes quieren esconder las verdades distintivas. Ya esto se está acabando. Y no quieren santificar sus vidas, ni quieren que sus miembros santifiquen sus vidas. Necesitamos entrar al santuario, al lugar santo, y experimentar aquellas cosas que Dios quiere dar, que Él quiere morar en mí. Hechos, capítulo
capítulo 10, versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que no es muy diferente lo que Dios quiere para nosotros. Es exactamente la misma obra, que podamos experimentar esa obra entrando en el santuario. Mateo capítulo 5 nos dijo Cristo lo que explicamos hace un minuto. Versículo 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Es exactamente lo que debemos hacer nosotros. Dejar una vez y por todas esto de que no, yo puedo vivir mi vida como yo quiero. Eso no funciona. Dios quiere que vivamos vidas santas y preparadas para la pronta venida de Jesús. Y hay una amonestación bien interesante, y por último, para terminar, una amonestación bien interesante que debemos recalcar y volver a recalcar a nosotros. Porque esto no es algo que yo me estoy inventando. Estos son consejos que nos da la palabra de Dios y consejos que se ha dado a través del espíritu de profecía para que podamos llegar a ser como Cristo, para que podamos llegar a vivir de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. No podemos seguir esperando mucho más. Dice aquí, en Sermones Escogidos, tomo 1, página 69, dice, necesitamos mantenernos apegados a la verdad para nuestro tiempo, la verdad presente. Ahora tenemos que conocer cuál es la verdad. ¿Y por qué? Y yo me hago la pregunta, ¿por qué ella está diciendo aquí que ahora tenemos que conocer cuál es la verdad? Si muchos dicen que saben cuál es la verdad, que tienen la verdad presente, que viven la verdad presente, pero sin embargo es muy diferente a la verdadera verdad. Es muy diferente. La verdad presente hoy en día es el futurismo. La verdad presente hoy en día es volver al lugar santo en la profecía, cuando se supone que estemos en el lugar santísimo. La verdad presente hoy es no creer en ese aceite, en el Espíritu Santo. Eso es la verdad de hoy. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a caminarnos? ¿Cómo vamos a creer una verdad pura? Si lo que hay allá afuera no son verdad presente. Son errores presentes, lamentablemente. Sigue diciendo, afirmamos creer en el mensaje del tercer ángel. Decimos que el ángel volaba por en medio del cielo proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta fue la proclamación. Y hace una pregunta, o varias. ¿Escucharon ustedes su voz? Otra pregunta, ¿les habló de tal manera que pudieron escuchar ese mensaje? Otra pregunta, ¿lo escuchó el mundo? Sigue preguntando, ¿le prestó atención? Sigue diciendo, quiso escuchar. ¿Lo escuchará alguien? Yo creo que esas preguntas son bien importantes que nos hagamos en estos días. ¿Creemos verdaderamente lo que decimos creer? ¿Predicamos verdaderamente lo que decimos predicar o que creemos? ¿Somos libres para llevar el evangelio a los demás? ¿O creemos que como sabemos de ciertos conocimientos bíblicos, como sabemos la verdad del santuario,
Nadie más ya tiene que conocerla. Sigue diciendo, si los que han estado caminando paso a paso mientras Jesús indica el camino, y cuando Cristo pasó del lugar santo al santísimo del santuario, por la fe entramos con Él, entendiendo su obra y luego presentando al mundo el último mensaje de misericordia que ha de predicarse. ¿Entramos nosotros con Jesús al santuario? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la parte del santuario que nos toca vivir? ¿Hemos nosotros salido del atrio? Al menos. Y quiero terminar con esta última porción de ese mismo pasaje. ¿Cuál es? Pregunta, ¿cuál es este mensaje? Es el mensaje que preparará al pueblo para la segunda venida del Hijo del Hombre. Es la gran obra divina de preparación de Dios. Por tanto, cada ministro de Jesucristo debe hacer esto su plan de acción en su trabajo. Celo y vivo interés y realizar arduos esfuerzos para enseñar la verdad que es para este tiempo, la cual será el último mensaje de misericordia para nuestro mundo. Por esta razón, no podemos dormir, no podemos ser indiferentes. Tenemos que trabajar por las almas valiosas de hombres y mujeres que viven en nuestro alrededor. Tenemos que trabajar con toda nuestra fuerza porque el Señor viene. Así que ¿creemos nosotros que el Señor viene de verdad? ¿Creemos nosotros que este tiempo es el tiempo final? ¿Cuántas obras o cuántas cosas están pasando en el mundo hoy? Pero nuestras vidas no reciben ningún cambio. Nuestras vidas siguen igual. Seguimos haciendo lo mismo, comprando lo mismo, vendiendo lo mismo, comiendo lo mismo. No hemos entrado al lugar santo y ya Jesús salió de ahí. Que Dios nos ayude a poder tomar paso ligero hacia donde está Jesús y podamos participar por la obra que va a hacer cambios en mi vida, que va a santificar mi vida y que me va a quitar las sandalias de los pies y el orgullo que tengo para poder ir a otro nivel con Dios. Así que ese es mi deseo en esta hora. Que podamos juntos participar de la santificación y la enseñanza que tiene el santuario para mi vida personal. Así que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar para culminar. Oramos. Padre bueno que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que me das hoy aún de poder entrar al santuario celestial. De poder experimentar en mi vida, Señor, que tú puedas quitar las sandalias de mis pies. Permite, Señor, que yo pueda decidirme y aquellos que nos ven y nos escuchan puedan decidirse santificar sus vidas. Cristo ya salió de ese lugar y hay algunos que no han entrado a Él todavía. Permite, Señor, que podamos adelantarnos para llegar a donde Cristo está y podamos ser partícipes del juicio, Señor, que se está pasando en esta hora para el mundo y que podamos, Señor, recibir a Cristo en las nubes de los cielos. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor y tu gran paciencia para con tus hijos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.